quien es geógrafo, magíster en asentamiento humano y medio ambiente. Él es profesor de la Escuela de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo, coordinador del programa territorial Hito más Turismo Sostenible de la misma universidad, investigador, integrante del equipo académico de vinculación con el medio de la universidad. Entonces, Humberto, adelante, la pantalla es toda tuya para presentar el proyecto Desafío de Innovación para la Competitividad en Turismo de Aventura y Naturaleza en Montaña. Muchas Muchas gracias, gracias a Nicolás. todos y nos vemos para el siguiente panel. Muchas gracias, Nicolás. Se ve la presentación, ¿verdad? Se ve, sí. Sí, muchas gracias nuevamente. Bueno, primero que todo, saludar a todas y todos los participantes de este webinar. Agradecerles que se hayan tomado este rato de la mañana para poder compartir problemáticas, desafíos del turismo de montaña, y partir agradeciendo al programa Transforma Turismo y a Corfo en particular por la oportunidad que se nos brindó de poder participar en esta licitación llamada en agosto del año pasado para tratar, ¿verdad?, de identificar y elaborar propuestas en torno a estos desafíos. Quisiera también agradecer a la universidad en que trabajo, la Universidad de San Sebastián, que ha hecho de la vinculación con el medio un trabajo permanente de apoyo a la docencia y a la investigación, y particularmente por haber creado desde el año antepasado un conjunto de programas territoriales, entre los cuales finalmente se decide, a principios del año pasado, generar un programa que se denomina Más Turismo Sostenible, que es un programa para la vinculación con el medio y la investigación aplicada. Me acompañó en este proyecto un equipo que voy a mencionar más adelante, de distintos académicos de distintas escuelas, y desde luego con ese equipo pudimos entonces enfrentar este proyecto en forma directa a la propuesta, pero con la tremenda complejidad, y eso debo decirlo porque ese fue nuestro primer desafío, de encontrarnos en una situación de inicio de clases presenciales, pero que finalmente fueron siempre en un carácter más bien híbrido, y principalmente online, lo que igual significó, desde luego, para quienes están en la academia, un desafío mayor. Este proyecto de gestión de innovación para la competitividad tiene, en mi presentación, tres aspectos. Primero, un marco de referencia, segundo, metodología, y después hablo de los resultados. El equipo que me acompañó estuvo integrado por académicos de 4 escuelas: Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Energía y Sustentabilidad y Arquitectura, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. El objetivo que se nos planteó era generar una instancia para generar desafíos de innovación en destinos y empresas priorizadas por el programa, pero con dos objetivos específicos muy importantes. Primero, generar innovación en el desarrollo de la vinculación con el medio a través de la identificación de desafíos para turismo, naturaleza y aventura. Y segundo, propender a la colaboración interdisciplinaria con otras carreras a través de una metodología de vinculación con el medio. Como marco de referencia, si uno mira Chile, evidentemente la situación de montaña es la que nos predomina, ¿verdad?, en nuestro territorio. 64% de nuestro territorio nacional está conformado por áreas de montaña. 48 millones de hectáreas, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Montaña realizado por la FAO, y donde la fisonomía del paisaje, ¿verdad?, nos permite pensar en que siempre nos va a enfrentar a la actividad turística la oportunidad de desarrollar actividades de montaña. Los destinos pilotos, en ese sentido, que se trabajaron fueron 3: San José de Maipo, las comunas, ¿verdad?, de San José de Maipo, el destino Cajón del Maipo, que tiene más de 4 millones de hectáreas, 4.900 kilómetros cuadrados, con una densidad de población muy baja, solamente 18.000 habitantes, pero que si uno mira el gráfico desde el punto de vista de las actividades de montaña, presenta un crecimiento importante entre los años 2005 y 2019 en cuanto al número de empresas que se fue instalando. Estas son cifras de impuestos internos. El segundo destino corresponde a la comuna de San Fernando, el destino Alto Colchagua, con 2.300 kilómetros cuadrados, 74.000 habitantes, principalmente en zonas urbanas, y que si uno mira la curva de crecimiento también presenta tasas permanentes de creación de nuevas empresas que se van sumando, ¿verdad?, al desarrollo de la actividad turística.
Finalmente Cochamó, 3.900 kilómetros cuadrados, y si uno piensa de los tres destinos, además es el que presenta la mayor tasa de crecimiento, pasando de un número de 25 empresas registradas por impuestos internos a más de 110 el año 2019, entre el 2005 y 2019. Por lo tanto, estamos enfrentando tres destinos que tienen un proceso de crecimiento permanente, aún en situaciones, ¿verdad?, coyunturales que han ocurrido en ese periodo, pero sin embargo, todos van creciendo con los años en su número de empresas dedicadas a temas de aventura, gastronomía, alojamiento, etc. ¿Cuál fue la metodología de trabajo que aplicamos en este proyecto? En primer lugar, la primera demanda, el primer requerimiento que tenía el proyecto era generar un diagnóstico para identificar brechas y priorizarlas. Segundo, seleccionar aquellas brechas más relevantes y generar propuestas de soluciones para poder de alguna manera relacionar, ¿verdad?, las brechas con los desafíos y las posibles soluciones, y finalmente una propuesta de modelo de vinculación académica para destinos turísticos, que implicaba un desarrollo de un kit paso a paso para enfrentar desafíos, y al mismo tiempo un componente importante del proyecto, la elaboración de un sitio web que va a estar en el sitio de Transforma Turismo para precisamente dar cuenta de los resultados y elaborar, por supuesto, a partir de ese sitio, una vinculación con los actores. Por lo tanto, en la práctica, el proyecto tenía tres aspectos claves. Primero, la identificación de la problemática. Segundo, el desafío. Y tercero, las propuestas de solución. ¿Cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos en este trabajo? En primer lugar, yo quisiera destacar el trabajo intraacadémico, es decir, al interior de la universidad, con este conjunto de equipos de trabajo, generamos una metodología para poder abordar lo que es la vinculación con el medio, que dicho sea de paso constituye una de las líneas importantes de la acreditación de las universidades, sobre todo a partir de la modificación de la Ley de Educación Superior, a contar del 2021. Y en este conjunto de etapas, lo primero que hicimos y conformamos, ¿verdad?, era, bueno, ¿cuál es el grupo de trabajo con el que vamos a desarrollar el proyecto y en qué ámbito pedagógico? Seleccionamos dos ámbitos principales. Uno, el pregrado, donde está la mayoría de los estudiantes concentrados, pero también quisimos sumar alumnos de posgrado. Uno de esos grupos va a participar un poquito más adelante en la conversación. Y comienza un trabajo al interior del aula, ¿verdad?, que entendemos es donde se empieza a generar la mayor discusión de cómo abordar el trabajo y con qué metodología y con qué instrumento. Se presenta el problema a los estudiantes, se analiza, se identifica la problemática, se conforman equipos de trabajo y comienza un análisis. Bueno, la metodología, ¿verdad?, práctica en este caso corresponde a una metodología de enseñanza basada en desafíos o enseñanza basada en problemas, que son dos metodologías que se complementan para el trabajo de vinculación con el medio en forma bastante adecuada, independiente, por supuesto, de la dificultad de trabajar principalmente online. Definidos los problemas, comienza una etapa, ¿verdad?, ya de ver cómo enfrentamos los desafíos, para lo cual se hace un análisis entre los alumnos, ¿verdad?, y los equipos académicos, pero también con una búsqueda de soluciones a través del registro de la experiencia internacional. Un benchmarking que permite conocer distintas respuestas, ¿verdad?, a los mismos desafíos, tanto en Chile como en la experiencia internacional, y que de alguna manera van entonces conformando la idea de cuáles podrían ser las propuestas de solución, las cuales se analizan, se validan, y a lo largo del proyecto, de octubre a abril prácticamente, desde que comenzamos, se realiza una serie de talleres, encuentros con empresarios, sector público y las gobernanzas del programa Transforma Turismo en los tres territorios, lo que significó una iteración permanente con cada uno para discutir, primero, reconocer cuáles son las brechas prioritarias, segundo, para identificar cuáles pudieran abordarse en esta selección que uno siempre tiene que hacer para poder identificar prioridades, tercero, cuáles pudieran ser las formas de enfrentarlas a partir de soluciones, y por lo tanto, de esa manera, generar entonces una validación de resultados que es fruto de esa discusión.
Eso se trabaja en el aula, ¿verdad? Se hace la presentación y finalmente se evalúan los resultados de aprendizaje y se publican las propuestas de solución. Con esta metodología pudimos entonces nosotros desarrollar este trabajo de encuentro académico. Esto es parte, la imagen es del sitio web, que se va a publicar en los próximos días. Y en ese contexto generamos las primeras, yo diría, aproximaciones que se fueron discutiendo, se fue desarrollando el sitio y se identifican los desafíos priorizados a nivel nacional. ¿Cuáles fueron estos desafíos? Aquí el orden no tiene ninguna relevancia en términos de qué es lo más relevante o qué es lo menos relevante. Aquí se identificaron 34 desafíos que son claves en la discusión, ¿verdad?, con los emprendedores, con los empresarios, con la gobernanza, para enfrentar en forma integral el desarrollo turístico en zonas de montaña. Aspectos como los siguientes: el ordenamiento del territorio en las zonas de montaña, la necesidad de generar un monitoreo permanente de flujos turísticos. En ese sentido, la experiencia internacional ha sido muy rica en cuanto a la sensorización de destinos, al uso de tecnologías, la necesidad de generar información ambiental para la prevención de los riesgos naturales, la educación ambiental para la comunidad residente y, por supuesto, los visitantes, el manejo del riesgo de incendios forestales. Hay una temática vinculada a esto muy importante en la línea de trabajo que tienen algunas organizaciones, pero sigue siendo un desafío importante reducir esos riesgos. El manejo eficiente de los residuos sólidos, el manejo eficiente del agua y el manejo eficiente de la energía, como tres aspectos que están vinculados al objetivo de ser más sustentable, ¿verdad?, que tienen todos los destinos turísticos. Un sistema de control para las visitas para sitios de camping, en particular para poder monitorear zonas de alta saturación o de alta congestión en periodos punta, la necesidad de proteger los ecosistemas de montaña, más allá de la legislación, ¿verdad?, de áreas silvestres protegidas, la necesidad también de posicionar la montaña, los destinos, como destinos seguros y responsables, sobre todo de cara, ¿verdad?, a la comunicación necesaria que hay que tener con los visitantes. El posicionamiento de productos de turismo cultural. Aquí hay un aspecto importante que surgió en la discusión. Siempre la montaña está asociada a la naturaleza, a la aventura, al ecoturismo, desde luego. Pero también en las montañas habita una importante comunidad local que tiene tradiciones, leyendas, gastronomía, folclore, que es importante incorporarlo, no solo en el mensaje, sino también en el desarrollo de productos a largo plazo. La valoración de la identidad está vinculada con eso. Y por supuesto otros aspectos de complemento y apoyo, como la necesidad de contar con sistemas de información territorial e inteligencia de mercados, la necesidad de mantener una permanente vinculación en términos de qué opinan, qué piensan, por lo tanto la evaluación de la satisfacción de los visitantes, la identidad de los destinos turísticos, la necesidad de contar, esto fue transversal en todas las conversaciones, con plataformas de comercialización turística adecuadas para la práctica de la montaña, a partir de lo que los turistas pueden encontrar en los lugares, ¿verdad?, a través de estas plataformas, la necesidad de perfilar a los visitantes del turismo montaña, y por supuesto aspectos que tienen que ver ya con la planificación y la gestión, el fortalecimiento necesario de la gestión turística municipal, factor clave y decisivo para el desarrollo turístico de cualquier destino, pero en particular de destinos rurales sometidos, ¿verdad?, a condiciones de fragilidad como son las zonas de montaña. La asociatividad y gestión del sector privado, cámaras, organizaciones, mesas. La planificación y gobernanza local para el turismo sustentable. La necesidad de contar con planes de desarrollo a largo plazo. Y por supuesto aspectos también relevantes que hoy día están en la discusión, ¿verdad?, de todos los destinos en montaña, cómo regular, cómo mejorar y cómo asegurar un acceso a las montañas para todos los visitantes. La regulación para cabalgatas, la certificación de sustentabilidad turística, la dotación de servicios básicos, agua, energía, la red de cajeros automáticos. Aquí se ha hablado de una red de cajeros automáticos móviles para poder tener, ¿verdad?, la posibilidad de compra para los turistas con moneda, cuando no se puede hacer transacción. Transporte público, acceso a la montaña, fue también un aspecto bastante
discutido cómo asegurar que quien no tiene necesariamente un vehículo pueda tener recorrido, frecuencias de buses más permanentes. La conectividad. Desde luego, todas las zonas de montañas tienen con la conectividad un desafío importante. La necesidad de contar con mejor infraestructura, tanto en términos de mantenimiento como de penetración, de acceso, el fortalecimiento de las capacidades de innovación, la capacitación para servicios turísticos de montaña, el fortalecimiento de las competencias en formulación de proyectos para la zona de montaña, en particularmente para apoyar al sector privado a presentarse, ¿verdad?, a los distintos concursos y financiamientos de fomento productivo, la capacitación de guías de montaña y un registro que aparece como un aspecto importante de información de salud para los accidentes de montaña. En este contexto, este tipo de desafíos fue, repito, discutido, y cada uno de ellos tiene en la propuesta del sitio web propuestas de innovación. Pero además este sitio web y los desafíos nos llevaron a avanzar en otro aspecto, la necesidad de poner a disposición, ¿verdad?, de los usuarios, de los interesados, y en forma creciente, material de apoyo, las prácticas, sitios web, documentación que permitan, y estadísticas, que permitan ayudar a la toma de decisiones. Un aspecto importante que nos encontramos, y esto es para cualquier investigación, ¿verdad?, es recurrente, la necesidad de contar con bases de datos, con información actualizada, es otro desafío que habitualmente estamos enfrentando. Bueno, apareció, por supuesto, en la discusión. Y en ese contexto, entonces, el aporte también del trabajo, aprovechando la nutrida información que pudimos tener acceso del análisis, también se pone a disposición en este sitio para todas y todos los interesados. Pero además quisimos avanzar un poco más allá, no solamente identificar los desafíos, sino al propósito de la problemática, identificar algunas iniciativas asociadas a cada desafío, las que se priorizaron para avanzar, identificando a su vez a los actores en un plazo de planificación de mediano plazo, para que de alguna manera se oriente, ¿verdad?, el esfuerzo a posteriori de este levantamiento que se ha hecho, y en ese sentido se ha identificado al conjunto de instituciones, conjunto de actores. En este caso, la matriz aquí identifica a los actores públicos, pero hay un importante sector, ¿verdad?, de complemento a la gestión pública que está hoy día en los 3 territorios: gobernanzas, instituciones de carácter de la comunidad social, local, organizaciones privadas, pero aquí hay un rol importante en la gestión pública que quisimos también entonces relevar con las iniciativas en una línea de tiempo de mediano plazo. Los principales aprendizajes de este proyecto. Primero, la necesidad de abordar las condiciones, ¿verdad?, relevantes que enfrenta hoy día el territorio de montaña a partir de la crisis de cambio climático. Sin duda que ese es un aspecto que ya no es solo la sostenibilidad o sustentabilidad del territorio, sino también cómo enfrentamos estos cambios rotundos y frecuentes y probablemente permanentes y seguramente irreversibles de la zona de montaña. En segundo lugar, otro aprendizaje importante, la necesidad de contar y el avance que tiene el programa Transforma Turismo con el plan de acción y de impulso al turismo en montaña, requiere, ¿verdad?, una línea de fortalecimiento importante en política pública a largo plazo, integrada en los territorios y con la participación de múltiples actores. La necesidad, por otro lado, esto fue transversal también en las conversaciones, de fortalecer la gestión de destino a partir del fortalecimiento de los gobiernos locales, de los municipios que enfrentan el desafío del turismo de montaña. Todos los municipios tienen programas que involucran directa o indirectamente al sector turismo y particularmente en áreas de montaña, la gestión en la montaña. La necesidad del ordenamiento territorial y de la planificación ecológica como elementos sustanciales de una mirada de plan, de planificación. Esto significa contar, ¿verdad?, con información sobre los ecosistemas, pero también cómo esta vinculación entre el ecosistema y la mirada estratégica territorial forma parte, ¿verdad?, ya de decisiones permanentes en torno a la montaña. Y finalmente, un aprendizaje que tiene que ver con la tarea, con acometer el trabajo de vinculación con el medio,
la necesidad, ¿verdad?, de tomar el desafío permanente de vincular a los estudiantes, a los académicos, con la realidad a través de propuestas de soluciones y a través de un trabajo particular con las comunidades en las cuales se inserta. La Universidad de San Sebastián, además, y yo creo que este es un aspecto importante que nos quedó también como aprendizaje, asumimos un compromiso con algunos de estos desafíos para desarrollarlos en forma directa. Y fue así como nos toca la casualidad que se abre un concurso de proyectos de vinculación con el medio en el periodo de enero en adelante para el año 2022, y un conjunto de académicos entusiasmados con este proyecto decide tomar algunos de los desafíos y plantearlos como proyectos internos de vinculación con el medio. El aporte de la universidad en términos de recursos, dicho sea de paso, es prácticamente equivalente a lo que el costo de la consulta de aporte de recursos frescos para idas a terreno y para trabajo con estudiantes principalmente. Y es así entonces como se plantean internamente los siguientes proyectos. Un modelo de observatorio de destinos turísticos, que es uno de los desafíos identificados. Otro proyecto que tiene que ver con establecimientos de alojamiento turísticos y manejo de agua. Otro proyecto relacionado con los relatos. Esto está centrado, la mayoría de ellos, en el Cajón del Maipo como destino central de intervención, también piloto, y el rescate del patrimonio inmaterial. Otro proyecto está vinculado a generar un indicador de destino turístico inteligente para el Cajón del Maipo. Otro asociado a un testeo y evaluación de triage para estratificación de riesgo a través de una pulsera y por lo tanto de seguimiento de la ruta de los visitantes. Y finalmente un proyecto, Master Plan, que está desarrollando ya la Escuela de Arquitectura para generar entonces un marco integrado, que en definitiva nos permita como universidad seguir trabajando independiente de, ¿verdad?, que ya este proyecto está en su término, como una forma de validar no solamente el trabajo realizado, sino también aportar y colaborar con los territorios, o con uno de los territorios, ¿verdad?, donde estamos trabajando. Próximamente vamos a hacer un trabajo también en Cochamó, y de esa manera nos aproximamos a tener una universidad permanente vinculada con su territorio en soluciones reales. Yo quisiera concluir señalando que todo lo que hemos hecho en un contexto de desarrollo sustentable o sostenible a largo plazo de la actividad turística, efectivamente permea el trabajo de cada uno. Y agradecer nuevamente a la universidad por la confianza y al equipo que me acompañó, todos ellos académicos de distintas escuelas, y que en distintas fases y en distintos momentos estuvieron con nosotros, además de nuestros dos ayudantes que siempre estuvieron, y de esa manera tuvimos, por lo tanto, una, diría, respuesta desde vinculación con el medio inmediata en nuestra academia que nos permitió trabajar y lograr los resultados que estamos entregando a Corfo en el último tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto, por la presentación. Comentarles que dentro de las reglas de este webinar, en el icono que está en el costado inferior del webinar, Quest Q&Ask, se hacen las preguntas que van a ser respondidas en el panel del final. Bueno, muy valiosa esta presentación, Humberto. Realmente el trabajo ha sido muy intenso desde la universidad, en conjunto con el programa Transforma Turismo, la gobernanza y los programas de turismo a lo largo del territorio, los empresarios, los emprendedores y también el sector público. Entonces también hay que agradecer a cada uno de ellos por su tiempo entregado. Y luego ahora, para no demorarlos más, nos pasamos a un panel de experiencias donde desde el nivel nacional y del nivel internacional vamos a ir revisando cómo se han resuelto algunos de estos desafíos de innovación o algunos de estos desafíos que se presentan desde la montaña, desde el turismo de montaña, desde la mirada de diferentes empresas, organizaciones. Es por ello que hemos invitado a Marc Pons, quien es ingeniero y doctor en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad McGill de Canadá. Actualmente él es director de Andorra Research más Innovation e investigador del Instituto de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Él ha trabajado y liderado varios proyectos de ingeniería, investigación e innovación sobre el turismo de montaña y el sector del esquí en Europa, Asia y América del
del Norte. Bienvenido, Marc. Adelante a que prendas tu pantalla y tu presentación para compartirla, y tu interesante presentación para compartirla al resto al resto del webinar. Perfecto. Adelante. Pues nada, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir esta tarde aquí donde estoy yo, o sea, esta jornada con vosotros y poder intercambiar experiencias en contextos tan diferentes, por un lado, como son a nivel de país, Andorra y Chile, pero con retos, como veréis, en torno a las montañas y el turismo montaña muy, muy similares. No sé si veis ¿se ve bien la presentación, la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. La lanzo del inicio, no sé por qué me la he puesto. Perfecto. Pues nada, un poco la idea de explicaros es el concepto que estamos abordando aquí en Andorra para justamente poner a trabajar estas dos dimensiones conjuntas, ¿no? Que son la de la innovación y la del desarrollo sostenible en los retos que confieren al turismo de montaña. No sé si todos o parte de vosotros conocéis el caso de Andorra. Andorra es un país, es un estado muy, muy pequeñito, de hecho es un microestado, como puede ser Mónaco, San Marino o Luxemburgo, con el punto añadido que es un país 100% montaña. Todo su territorio se encuentra en las montañas de los Pirineos, en la cordillera de los Pirineos, justamente entre Francia y España, y lo que nos confiere pues, ser uno de los pocos países que el 100% de su territorio es montaña y que tenemos pues, una cota media del país de en torno a los 2.000 metros. Por lo tanto, para nosotros todos los retos en torno a la montaña pues, son parte del día a día, y además con el añadido de que justamente pues, el turismo es la industria principal del país, ¿no? Sobre todo orientada en todo lo que se confiere pues, al turismo de esquí en invierno y más de actividades de senderismo, de naturaleza, de parques naturales más en verano. Bien, por lo tanto, pues bueno, siguiendo un poco a los retos, ¿no? Que se exponían en la presentación pasada, pues gran parte de ellos pues, los compartimos en nuestro entorno, pues como os decía, salvando pequeñas distancias, pero gran parte son los retos que como territorio de montaña y como territorio de turismo de montaña, pues tenemos que hacer frente en los próximos años. ¿Cuál es? Un poco yo me quería centrar más en cómo estamos abordando la forma de trabajar estos retos del turismo sostenible, de transición del turismo hacia un turismo más sostenible de montaña. Y en nuestro caso, pues justamente pues aprovechando, ¿no? Que el hecho de ser un país pequeño en el que pues, la proximidad entre las diferentes instituciones y actores principales de país pues pueden ser más pequeñas, dado la escala de país. Para daros números, ¿no? En todo el país pues somos 70.000 habitantes, poco que es la escala como a lo mejor un barrio, ¿no? De alguna gran ciudad que pues es Santiago u otros entornos, confiere eso, ¿no? Que en una escala tan pequeña pues puedas tener todos los actores implicados, ya sean gubernamentales, ya sean académicos, ya sean del sector privado, y es un poco un punto a favor que hemos estado trabajando para aprovecharlo, y de aquí el concepto de, bueno, pues ¿por qué no trabajamos el país como un living lab, como un entorno de testeo de pruebas, con esta visión de trabajo conjunto entre las administraciones públicas, el sector académico, investigadores, estudiantes, sector privado y ciudadanía, para justamente pues, co-crear, explorar, experimentar e implementar de forma ágil y muy conjunta pues, soluciones a estos retos que tenemos de país. Os pondré un pequeño vídeo, disculpadme porque no lo tenemos aún, es nuevo y no lo tenemos aún en español, pero explica un poco el concepto de Andorra como un living lab. Recuerda desconectar el audífono para que... that are being generated. Andorra Living Lab is an open innovation ecosystem based on the quadruple helix framework, in which companies, public authorities, academics and citizens work together to create, prototype, validate and test new solutions to actual challenges, always considering the user as the focus of the proposals.
At Andorra Living Lab, we know that innovation, technology, and digital transformation are and will increasingly be one of the essential elements to impulse all areas of our society, but with particular relevance in the entrepreneurial sector and the talent of Andorra. The Andorra Living Lab connects the strengths and opportunities that Andorra offers and brings it closer to the entrepreneurial ecosystem in order to promote agile networks for the development of pilot testing as a result of the quick access to the end user, a regulation that facilitates innovation and the proximity between relevant participants, in addition to the transversal support of both the public and private sector. At Andorra Living Lab, you will be able to co-create together with other users new designs, pilots or MVPs, promoting the use of shared resources, explore and discover new applications, products, trends and emerging market opportunities through the implementation of continuous innovation processes. You will be able to experiment, prototype and test live new scenarios and realities, optimizing interactive test and error processes using methodologies considered to be the most suitable to promote innovation. Connected value chains are built that allow evaluation based on objective socioeconomic criteria, minimizing time and reducing the resources needed to reach the market. Andorra's innovation strategy promotes... Exacto, un poco, no hace falta... Un poco la idea es ilustrar el concepto este, ¿no?, que os comentaba, de justamente aprovechar esta proximidad para lo que son los grandes retos que tenemos a nivel de transición, sostenibilidad. Pues justamente son retos complejos, como hemos visto anteriormente, en los que difícilmente el sector privado por su parte o la administración pública por su parte o el sector académico van a poder dar respuesta de forma completa, y de aquí el interés o el potencial de crear esta red de co-creación conjunta público-privada que permita de forma muy ágil pues conectar pues esto, desde los resultados de investigación para conocer mejor los retos de futuro, con las necesidades más detalladas de lo que tiene el sector privado, la ciudadanía, de la regulación de la administración pública, y el hecho de poder co-crear desde el inicio y diseñar pues estas soluciones, irlas testeando, implementando y evaluando para ir refinando, es un poco lo que nos da esta capacidad de, pensamos, poder dar respuesta de mayor manera o de forma más ágil y más efectiva a estos retos, como por ejemplo aquí vemos un par, ¿no? Tenemos a nivel en nuestras latitudes, por un lado, pues los riesgos que nos ofrece pues el cambio climático con todo el tema de la innovación y la viabilidad futura, por ejemplo, el sector del esquí, como por ejemplo, y post-pandemia, que me imagino que en vuestras latitudes también lo estáis sufriendo, pues el hecho de que las montañas, ¿no?, y los entornos de aire libre son más atractivos después de la pandemia, pues sí que se están dando efectos de sobrefrecuentación en parques naturales o en puntos específicos de destinaciones de montaña, pues que son un reto justamente de desarrollo sostenible para estas destinaciones de montaña. Y aquí os voy a dar un poco de ejemplos de proyectos o de soluciones que están saliendo a raíz de esta forma de trabajar en el concepto de Living Lab. Por un lado, pues eso, ¿no?, estamos trabajando pues conocer mejor las dinámicas del turismo y los patrones a nivel espacial. Esto que veis aquí, esta manchita de aquí, es el país. Y veis, por ejemplo, pues a través de trabajar diferentes información de datos, pues teléfonos móviles, sensores, etcétera, pues analizamos mejor justamente pues estas dinámicas y estos patrones de la frecuentación del turista, tanto a nivel espacial como a nivel temporal. Por ejemplo, es en una parte específica que conjuga pues una estación de esquí con un parque natural, pues sería la evolución de la frecuentación a lo largo de todo un mes y a nivel horario de esta zona. Pues esto aquí nos permite pues tener mejor conocimiento, por un lado, de las dinámicas de frecuentación y sus impactos, y por lo tanto pues ayudar en este caso a los operadores y conjuntamente pues con nuevas tecnologías, emprendedores, a trabajar soluciones que nos permitan pues conocer mejor estas dinámicas, ¿no? Por otro lado, os comentaba el tema del cambio climático, ¿no?, y un poco de conocer mejor la viabilidad futura y la resiliencia futura de este sector. Pues normalmente hasta el día de hoy la forma de trabajar pues en nichos estancos, ¿no?, de investigadores o de eso nos venía pues eso, ¿no?, de que proyecciones que en un momento pues pueden llegar a ser incluso alarmistas para el sector a nivel de innovación futura o de capacidad de producción de nieve artificial,
y que hacen que justamente al no tener este trabajo conjunto o este diálogo conjunto, pues se llegue a decir, bueno, estos son visiones catastrofistas, a mí no hace falta que las trabajemos conjuntamente. Pues el hecho de trabajar en proyectos que toquen o que vayan a trasladar realmente cuáles son las necesidades, por ejemplo, pues esta es la misma información, ¿no? De trabajar a nivel genérico, a nivel de proyecciones de nieve, a trabajada conjuntamente con un operador turístico en decir, vale, pero realmente esto ¿cómo me impacta en mi estación? Realmente es una visión tan pesimista, es una visión realista, pues el hecho de, por ejemplo, trasladar este tipo de investigación científica ya a productos mucho más encaminados a las necesidades de, por ejemplo, un operador en una estación de esquí, a nivel, por ejemplo, de infraestructuras o inversiones futuras, pues hace que tanto los dos sectores, pues dos dimensiones que hasta ahora se hablaban poco, pues el sector privado y un mundo más académico, pues estemos, de hecho, pues refinando productos y servicios y resultados mucho más relevantes. Si esto lo ligamos con la parte que os decía anteriormente de conocer la frecuentación con mayor detalle, pues podemos analizar, por ejemplo, pues eso, ¿no? Dinámicas de un año de buena inhibición o un año de mala inhibición, justamente cómo estas dinámicas de frecuentación o de operativa pues pueden variar en un futuro. Y a partir de aquí, pues diseñar de forma consensuada trayectorias futuras para por ejemplo, este sector y posibles estrategias y soluciones de adaptación. Pues en este caso, pues una derivada de este trabajo que inicialmente era más pues, prospectivo, más científico, pues volvemos a ponerle la componente de innovación, de Living Lab, para buscar soluciones. Y entonces pues estamos trabajando proyectos para una gestión más eficiente del recurso de nieve a nivel de estaciones de esquí, pues para reducir tanto la huella de carbono, el consumo energético, el consumo de agua y a la vez pues también ser más resiliente en momentos en los que pueda haber pues, más escasez de nieve natural. Y de aquí, por ejemplo, os voy a poner y a raíz de este proyecto, pues cómo al final ha acabado pues, con la creación de un producto, de una spin-off conjunta, con esta visión de co-creación, administración pública, sector privado y grupos de investigación, en este caso un centro de investigación público como el nuestro, pues que conjuntamente con este proceso de iteración y co-creación pues, han acabado desarrollando un producto que ya ha creado pues, una sociedad y que ahora está pues, explotando este tipo de solución o de proyecto para poder no solo dar solución a las necesidades del sector de Andorra, sino escalándose ahora pues, a otros entornos como los Alpes o Norteamérica. Por otro lado, se hablaba, por ejemplo, del reto de los riesgos naturales, ¿no? Y un poco, pues, la confluencia en este caso es un ejemplo pues, de la confluencia de riesgos naturales y sobrefrecuentación debido a las dinámicas, por ejemplo, del turismo de montaña, en este caso invernal, ¿no? Pues aquí estábamos trabajando, pues habíamos identificado pues, que debido a esta sobrefrecuentación de nuevos montañeros y encima con un perfil quizá con menor formación o menor experiencia en lo que son la montaña y los riesgos de montaña, pues hemos visto que había un incremento en este caso de accidentes de avalancha, ¿no? Pues con esta misma aproximación que os contaba, pues estamos trabajando en entender mejor estas dinámicas. Este es el caso, por ejemplo, de un parque natural que es muy famoso para el esquí de montaña y para las raquetas, y en ese sentido pues lo mismo, pues analizamos por un lado estas dinámicas con el trabajo conjunto pues con los operadores, las administraciones públicas, investigadores, pues analizábamos mejor, conocer mejor estos patrones en función de la meteorología, en función del riesgo de avalanchas, pues ver un poco cómo los usuarios en función de las situaciones utilizaban estos itinerarios, estas zonas. Para los que conozcáis un poco el entorno de las avalanchas, pues es la clasificación de exposición en terreno de aludes, que es la clasificación ATES, que se desarrolló en Canadá en los parques naturales, en la que el verde sería pues, menor exposición, las zonas azules media y las grises pues, mayor exposición. Pues analizamos cómo la gente se mueve con este tipo de terreno en función de varias variables, tanto meteorológicas, del tipo del día, si fin de semana, etcétera.
Y a partir de aquí, pues lo mismo, ¿no? Pues desarrollar de forma conjunta, en este caso pues fue con la administración pública, con el ayuntamiento, la municipalidad que gestiona el parque natural, para desarrollar productos que acabarán mejorando pues, el conocimiento del terreno y de los itinerarios de la gente que transitaba aquí y poder minimizar estos riesgos pues, de avalanchas. En este caso, pues, a través de paneles informativos en la zona, de aplicaciones web en las que se informaba tanto de la información del riesgo de avalanchas como de los itinerarios recomendados y puntos de atención. Y, bueno, un mismo ejemplo de esta co-creación conjunta a múltiples bandas. Otros ejemplos, pues lo mismo en sentido de gestión de los riesgos, en este caso de avenidas por lluvias torrenciales y fusiones en infraestructuras, pues con esta misma aproximación, o por ejemplo en la promoción del desarrollo de la energía solar, por ejemplo en zonas urbanas de zonas de montaña y de turismo en montaña, ¿no? Pues en este caso lo mismo, ¿no? Lo que era inicialmente pues un proyecto más académico de analizar el potencial solar sobre las cubiertas del país, pues con este ciclo, ¿no?, de Living Lab y co-creación, pues se acabó desarrollando herramientas, en este caso pues tanto de exposición pública como de webs, que por un lado ayudaron a la promoción de este tipo de soluciones, de cómo yo mi cubierta o qué cubiertas son más interesantes para desarrollar este tipo de energía, pero a la vez ayudando a adaptar conjuntamente con la administración pública, pues gracias a estos resultados, este proyecto conjunto, nuevas leyes o nuevos reglamentos que ayudarán a favorecer el desarrollo de esta energía, pues teniendo en cuenta la visión del ciudadano, del investigador y del sector privado. Y creo que hasta aquí, ¿no? Y bueno, un poco también en este sentido, ¿no? Con la idea de esta aproximación de Living Lab y de innovación abierta, pues tanto desde proyectos que pueden venir desde un proyecto de investigación que acaba desarrollándose en un proyecto de innovación, o desde una necesidad del sector privado pues que viene a lanzar un reto y que tiene una necesidad, o desde el punto de lanzar retos de innovación pues conjuntos internos o internacionales como este mismo que acabas de lanzar, con temas de nuevas tecnologías para el clima, en este caso pues conjuntamente con el Mountain Partnership de Naciones Unidas y con Planet Tech, que es un clúster de nuevas tecnologías para el clima de Israel. Y ya está, un poco la idea era daros con el tiempo que tenía rápidamente 4 pinceladas de cómo estamos trabajando esta aproximación de innovación para el desarrollo sostenible en turismo montañas de aquí, con algunos ejemplos y poder intercambiar estas experiencias con vosotros y encantado de poder discutirlo en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc, por tu increíble presentación, esta forma de ir resolviendo entre los diferentes estamentos, entre las diferentes hélices de la sociedad, los desafíos que plantea la montaña. Usted, al ser un país de montaña, muy interesante. Todas las preguntas, recuerden, en el icono de Question and Act. Pasamos a la siguiente exposición de caso. Tenemos a Felipe Gómez, que es parte de la organización Destino Cochamó, una localidad del sur de nuestro país, de la región de los lagos. Muchos la conocen obviamente por sus grandes paredes de escalada, por sus ríos, por su belleza escénica y también por los grandes desafíos que enfrenta en el presente y mirando hacia el futuro. Felipe es técnico en turismo aventura, alumno titulado de NOLS, monitor de educación ambiental, fue guardaparques del Parque Tahuatahua, es un guía especializado en los valles del río Puelo, Cochamó y el fiordo de Reloncaví. Amante de los bosques nativos, los ríos del sur de Chile y la vida en zonas rurales. Es cofundador de la Matería de Río Puelo, su proyecto con base en Río Puelo, y activo colaborador de la Cámara de Turismo Destino Cochamó, entidad fundamental para conseguir la zona de interés turístico o ZOIT para Cochamó el año 2020. Adelante, Felipe, el micrófono es todo tuyo. Bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros. Hola Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Oye, primero, gracias a Marc por la presentación. Genial ver ahí los desafíos y los trabajos que se van realizando de tan lejos, porque para nosotros son grandes ejemplos. Bueno, también gracias a Humberto Ríos, ahí a Corfo, a la Universidad de San Sebastián, por invitarnos a participar de esta conversación. Siempre bacán poder sacar un poco de del trabajo que se hace acá, muchas veces bien en silencio, pero se trabaja harto, sin duda.
Tengo una situación con mi cámara, no sé por qué no puedo iniciar el video, pero lo que sí voy a hacer va a ser compartir pantalla. A ver. Adelante, comparte pantalla y con el tema de la cámara creo que no podemos ayudarte. Sí. A ver si logro compartir. Dame un minutito. Oh. Creo que ahí se está compartiendo, ¿no? Felipe, ahí se está viendo tu Tu pantalla. pantalla, sí. Tu escritorio ahora. Tu escritorio. Y ahora vemos la presentación. Bueno, adelante Felipe, éxito y nos vemos en el panel de la ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, y como les adelantaba Nicolás, soy Felipe Gómez, yo vivo en esta zona comuna de Cochamó, la localidad de Río Pueblo. Estos son dos valles bien hermanos que dentro de él nosotros identificamos varios grupos de personas que trabajan de forma asociativa en los diferentes, en diferentes rubros, ya sea desde el trabajo en el mar, desde el trabajo en tierra, desde el trabajo turístico, y desde muchas organizaciones, la verdad. En ese sentido, para nosotros es un privilegio, la verdad, trabajar y vivir, la verdad, como con el trabajo asociativo, casi como una forma muy normal, la verdad, de trabajar. Creo que eso nos llena a todos, de cierta forma. Esta conversación se trata un poco acerca del trabajo asociativo desde esta perspectiva territorial, y lo que quise hacer hoy día fue presentarles tres ejemplos, que para mí son grandes ejemplos de trabajo asociativo, pero desde tres instituciones diferentes. Una, la organización del Valle de Cochamó, de la cual no soy socio, pero estamos constantemente trabajando juntos en otras situaciones. Hemos trabajado juntos muchas veces, pero esta es una gran perspectiva de una agrupación de vecinos que trabaja en pos de conservación de un valle particular. Otro ejemplo es Destino Cochamó, que es esta cámara de turismo que aquí reúne ya no vecinos, sino que reúne a diferentes emprendedores y empresarios turísticos en pos del desarrollo sostenible de un destino frágil, de alto valor natural y cultural, como es la comuna de Cochamó. Y no solo eso, sino que en parte también ha podido trabajar junto con la comuna de Gualaicue. Y el tercer ejemplo es nuestro emprendimiento con María Paz. Es un emprendimiento que se llama La Matería, que también es resultado de un trabajo colaborativo y que hemos tomado como la asociatividad como uno de los ejes fundamentales del trabajo y en el cual estamos todo el tiempo basando nuestro negocio. Por ende, son tres perspectivas diferentes del trabajo colaborativo acá en este territorio. Voy a partir por la organización del Valle. Yo les comentaba que es una agrupación de vecinos. De a poco se han ido sumando más que vecinos algunas otras instituciones como Pueblo Patagonia, que es una ONG que trabaja en pos de ahí del desarrollo también sostenible de Cochamó. Organización de arrieros, por ejemplo. El Valle de Cochamó es un valle de montaña, como toda esta comuna prácticamente, y que de a poco ha ido generando lazos importantes entre ellos mismos.
El Valle de Cochamó, yo creo que todos lo conocen o saben dónde queda por lo menos, o cuáles son sus características. El principal atractivo de este valle es que tiene, como ven en la foto, unas paredes de granito que son increíbles. Son de un potencial turístico increíble, se escala por todos lados, viene gente de todas partes del mundo a escalar estas paredes, es un referente mundial de escalada tradicional, y no solo eso, sino que está escondido de cierta forma en la cordillera de los Andes. Tenéis que pegarte una caminata de 5 horas para poder llegar arriba. Es un camino muy, como le permite a muchas personas llegar, no es tan difícil, la verdad. El camino es gentil de cierta forma, en ciertas épocas del año también. Hay otros momentos en los que se hace más difícil. Pero para que se hagan una referencia, en el año 2017, junto a una startup chilena llamada Will the World, subimos a Cochamó con una silla de ruedas. Fue harta pega, pero para que se haga una dimensión de que, claro, es muy factible llegar arriba. Este lugar tiene una fragilidad tremenda, más allá de lo imponente que sean sus bosques y sus rocas, tiene una fragilidad increíble. O sea, árboles milenarios preciosos en un ecosistema que se mantiene ahí tranquilo durante miles de años. Y lo que comenzó a pasar en un momento fue que comenzó a agarrar popularidad y rápidamente se empezó a llenar de turistas. Un turismo, si bien el turismo puede llegar a ser una gran herramienta de sustentabilidad y de protección, de conservación, de concientización, cuando no lo puedes tomar por las riendas, como se dice, acá en la zona, se te puede escapar muy fácil de las manos. Y en Cochamó estuvo un pelito de que pasara quizás. Pero los vecinos, cuando empezaron a conversar acerca de esto, hace ya varios años, fue algo que se identificó muy rápidamente y la acción fue súper rápida igual. Fue súper rápida. Lo principal que rescatan ellos mismos, uno también como espectador quizás de esta agrupación tremenda que es la organización del Valle de Cochamó, es que lograron ponerse de acuerdo. O sea, se lograron juntar, conversar, llegar a acuerdos y trabajar asociativamente. Como resultado de eso, el primer gran resultado para ellos fue, sin duda, esto de sentarse, o sea, el sentarse a conversar entre tantas personas diferentes, entendiendo que Cochamó no solamente esta agrupación de arrieros, sino que hay gente de muchas partes también, de muchas nacionalidades también. Por ende, hay idiomas diferentes, pero que los une, en este caso, la conservación de este lugar tan importante para este territorio, para el turismo chileno igual. El llegar a juntarse y el poder tomar decisiones en conjunto es un gran logro de la asociatividad. El segundo gran logro fue poder definir una capacidad de carga. Estamos hablando de varias miles de hectáreas. Y estamos hablando de un lugar que, si bien tiene esta fragilidad tan grande y tiene este atractivo y potencial tan grande, no es un área protegida. No es un parque nacional, no es una reserva nacional, no es un monumento nacional. El río Cochamó es un río protegido, forma parte de ese 1% de los ríos en Chile que tienen una protección. Entonces, la protección de este lugar simplemente quedó en las manos de privados, de los vecinos, y actuaron muy rápidamente. Se logró una capacidad de carga que redujo inmediatamente la cantidad de accidentes, la cantidad de basura, la forma en la que se trabaja arriba, la participación de cada uno de los integrantes de esta asociación o del valle, de los vecinos en cuanto al desarrollo del turismo. Por ejemplo, el Valle de Cochamó no funciona todo el año, tiene una época en la que funciona, pero no te encuentras jamás con alguien peleándose un cliente, por ejemplo. Como hay una capacidad de carga y como hay un ordenamiento autogestionado, alcanza para todos. Alcanza para todos. Y esa armonía que se genera dentro de esta industria turística es un gran ejemplo de lo que se logra cuando se trabaja en equipo. Para mí, esta capacidad de carga significa mucho, la verdad, en términos de trabajo colaborativo.
porque no solamente ayuda a ordenarse, no solamente le ayudó a esta agrupación a ordenarse y a distribuirse los trabajos o la gestión de este lugar, sino que empezó a marcar un punto de referencia para los que estamos cerca de ellos, ¿no? Para la gente en Cochamó, abajo en el pueblo, me refiero a Cochamó, entendiendo de Cochamó, el pueblo de Cochamó como la ciudad habitación de este destino. Este trabajo colaborativo llegó a Río Puelo, este trabajo se vio en Puerto Varas, este trabajo colaborativo rápidamente se fue transformando en un referente regional de trabajo colaborativo. Y fue pasando que el pueblo de Cochamó empezó a crecer en pos del turismo gracias a la buena gestión que se realizó de parte de esta agrupación, de parte de este grupo de personas que lograron sentarse a conversar, a dialogar y a coordinarse. Algunos de los muchos resultados son las ganas también de mucha gente, de muchos de nosotros, a poder aportar voluntariamente a estos trabajos. Voluntariamente tanto en terreno, metiendo las manos al barro, apoyando en lo que se pueda apoyar, en difundir lo que se necesita difundir, en aportar, en donar económicamente quizás a estas gestiones. Es un ejemplo de asociatividad donde no solamente participan los socios de esta organización, sino que terminamos participando todo el ecosistema que hay alrededor de esta agrupación. Para mí, sin duda, es un gran ejemplo de trabajo asociativo. Otro gran ejemplo para mí de trabajo asociativo dentro de este destino es Destino Cochamó. Es esta organización que les adelantaba que ya no son simplemente los privados vecinos de este valle en pos de la conservación, sino que desde aquí mismo salen quizás otras personas que se van sumando con más integrantes de todo este territorio, entendiendo que la comuna de Cochamó es un territorio grande, es una de las comunas más grandes de Chile en realidad, en cuanto a las hectáreas que tiene, pero tiene una densidad poblacional súper poquita, súper baja, por ende estamos todos súper dispersos. Ir de Cochamó a Río Puelo significa 1 hora en camino de Ripio, y ir de Río Puelo a Llanada Grande, por ejemplo, que es parte de esta comuna de Cochamó, te demoráis 2 horas, 3 horas, quizás, por caminos de Ripio, por barcazas. Para llegar a Segundo Corral te toma todo el día, por ejemplo, o hay ejemplos como San Luis o Sotomós que están dentro del estuario Reloncaví, que también es parte de esta comuna, que para llegar allá tienes que tomar una lancha y si no, no puedes llegar. A lo que voy es que, claro, un territorio tan grande, con una densidad poblacional tan pequeña, que moverse y unirse siempre es un tema, siempre es complicado. Pre-pandemia era muy difícil juntarse, porque tienes que, para poder coordinar a toda una comuna, o a un segmento de personas, como en este caso bien desde el trabajo turístico, era súper complejo juntarnos. Demasiada distancia, en fin, un sinfín de problemas. La pandemia, algo que hizo la pandemia, fue abrirnos esta ventana del teletrabajo, o de juntarse desde el teléfono, que si bien en un momento tuvo ciertas complejidades, se adquirió rápidamente por gran parte del territorio, porque, claro, la situación mundial lo estaba pidiendo, pero en este caso ayudó a que estos vecinos que nunca se lograban juntar en una reunión se pudieran sentar a conversar, y de esta forma empezó a nacer sin un nombre Destino Cochamó, sin una formalización. Se comenzó a generar este cabildo entre emprendedores turísticos de diferentes partes de la comuna. En ese momento, tratando de solucionar netamente problemas que tenía la industria turística dentro del destino, que se puede imaginar que son un montón, no sé, es un destino rural, por ende, imagínate todos los conflictos, todas las situaciones que tenemos con las formalizaciones, en términos sanitarios, en términos de trámite, en términos de patentes. Hay un sinfín de problemáticas que tiene este territorio. Sobre eso,
la amenaza constante de trabajos, de proyectos hidroeléctricos, de proyectos mineros, que si bien te asustan, la medida acá fue juntarse a conversar. Y desde la conversación, al igual que los que les comentaba de la Organización del Valle, juntarse a conversar ya es el tremendo logro a nivel asociativo, a nivel de destino, a nivel humano. Juntarse a conversar y poder tomar decisiones o lograr proponer ideas que se van llevando a cabo paso a paso, constantemente, paso a paso, es un logro precioso, del cual nosotros somos realmente unos afortunados de poder estar viviendo esa asociatividad o ese trabajo en conjunto. Uno de los grandes logros que tiene Destino Cochamó como asociación es pelear por la SOIP, por este instrumento de ordenamiento territorial, que si bien no es un instrumento tan potente a nivel territorial, nos ha salvado de varias acá. La SOIP lo que hace es poder, en parte, fomentar o proteger ese recurso turístico, no a nivel ambiental, sí a nivel, claro, como a nivel de actividad económica, pero en nuestro caso, en este caso de Puelo, Cochamó, Gualeguay inclusive, los mayores recursos para desarrollar esta actividad económica son la cultura, son la naturaleza, por ende nos ayuda a mantener ciertas iniciativas a raya, bueno, es como el principal uso que le hemos terminado dando nosotros en este territorio. Destino Cochamó se fue formando de a poquito, a través de conversación y conversación y conversación, se fueron armando grupos de trabajo dentro de este grupo, solamente impulsado por las ganas de que este desarrollo sostenible del turismo y de nuestra comuna se vaya dando y se vaya empujando. Se empezaron a formar grupos, por ejemplo, grupos de comunicaciones, se formó un grupo de coordinación, se formó un grupo de otro tipo de iniciativas que levantaban iniciativas más como claro, como de acciones, se levantó un grupo de sustentabilidad, y se fueron, dentro de este mismo grupo de varias personas, se fue armando estos semi-departamentos dentro de una agrupación que en un momento no tenía ni figura ni nada por el estilo. Era solamente como las ganas de poder impulsar, empujar, trabajar asociativamente. Y terminamos trabajando, gracias al teletrabajo en este caso, terminamos trabajando gente de Cochamó con Río Pueblo constantemente, con Llanada Grande constantemente. O sea, esa barrera gigante que había, geográfica, se termina reduciendo solamente por las ganas de trabajar colaborativamente y de obtener resultados visibles. En el 2020 se estuvo casi todo el año peleando por esta SOIP, y yo creo que uno de los grandes hitos que marca esta agrupación es poder lograr ese trabajo, esa finalidad, ese trabajo que es un entregable, a quien lo quiera ver de esa forma, resultado de este trabajo asociativo. La cobertura territorial que tomó no tiene precedentes igual en este territorio. O sea, una agrupación que pueda cubrir tanto espacio geográfico no lo habíamos tenido. Gracias a estas ganas de trabajar colaborativamente, se logra esta cobertura territorial de parte de muchos vecinos, de parte de muchos emprendedores, de parte de harta gente que le pone harto cariño todo el rato. Lo que generó también, lo que desencadenó a que comenzáramos a tomar decisiones de hacia dónde iba Destino Cochamó, cuál es la figura que queremos formar, y se termina creando esta primera cámara de turismo en la comuna de Cochamó, con una cobertura y con una representatividad que es indudable, y el potencial de trabajo también indudable. En pos de solo una cosa, el desarrollo sostenible de un destino como el destino de Cochamó Río Pueblo.
Para mí, de acá hemos sacado muchos aprendizajes. Hay muchísimos desafíos para Destino Cochamó. Son desafíos constantes. Pero marca un hito para cada uno de los que somos integrantes de esta agrupación. El tercer ejemplo que les quiero dar es el ejemplo de nuestro emprendimiento. Este emprendimiento se llama La Matería. Llevamos hartos años trabajando en este proyecto. Viene desde la sustentabilidad propiamente, viene desde el ecoturismo. Hemos tomado el ecoturismo como el pilar principal, por ende la sustentabilidad como pilar principal de este trabajo. Y ha sido un camino precioso, la verdad. Nos ha duro, claramente como cualquier emprendimiento, como cualquier idea, que hay que darle soporte y que hay que llevar de la cabeza al papel y del papel a la realidad. Y nos tomó hartos años poder levantar este proyecto, trabajando siempre con la idea de trabajar muy asociativamente, pero entendiendo cómo funciona el turismo. O sea, claro, nosotros venimos desde la teoría de que el turismo se trabaja asociativamente, en la práctica es complejo. El trabajo asociativo, si bien los resultados del trabajo asociativo son increíbles, pueden desencadenar cosas maravillosas, es complejo. Es muy complejo trabajar asociativamente. Toma mucho tiempo. La velocidad claramente no depende de una persona. La velocidad depende de muchas personas. Sobre todo cuando buscas objetivos a largo plazo, objetivos que sean consistentes, objetivos que sean elocuentes. Toma mucho tiempo poder trabajar efectivamente en asociatividad. Y por eso que para mí es un logro hacerlo. Por eso que para mí la organización del Valle, el principal logro es poder sentarse a conversar y a tomar decisiones y tomar acciones. El mayor logro de Destino Cochamó es poder juntarse, romper las barreras de lo territorial, romper las barreras geográficas y juntarse a conversar y planificar y pensar y soñar y empujar hacia adelante. Para nosotros la materia es exactamente lo mismo, ha sido sentarnos, en un comienzo 2 personas, después 3 personas, después 6 personas, después 10 personas, a juntarse, a conversar, a empujar una idea, en este caso un emprendimiento. La materia hay personas de todos lados también, somos somos gente de Santiago, de La Serena, de Rancagua, de Río Puelo, de Ralún, habemos gente de todo un poco. Y lo que hemos querido hacer durante estos años ha sido poder potenciar este emprendimiento con los diferentes puntos de vista que tiene cada uno. Hemos logrado, por ejemplo, armar una red también de trabajo colaborativo entre diferentes operadores turísticos de la zona y diferentes artesanos también de la zona. La materia es un tour operador, nace como un tour operador, para ofrecer estas experiencias pucha, que a todos nos encanta vivir, la verdad, en la Patagonia. De a poco fue armando una red de emprendedores locales con artesanías, con productos locales. Si bien no se formó una cooperativa, por ejemplo, que siempre ha estado como en nuestra mirada, lo que fue pasando acá es que fuimos haciendo como este match con diferentes personas, con diferentes artesanos, con diferentes dueños de servicios turísticos, y terminamos armando una red que comprende más de 30 emprendedores locales. De nuevo, desde artesanía hasta servicios turísticos, guías, gente cosmética natural, alimentos, emprendedores gastronómicos, una serie de emprendedores que en un momento lo vimos como una parte, bueno, lo es todavía, como una parte fundamental de un modelo de un negocio que lo que busca es un impacto, un triple impacto, como se le llama. Pero nos terminamos dando cuenta que es más que eso al final, po. O sea, son pilares, te genera como un soporte que es indudable y es impagable también. Es difícil coordinar a la gente, es difícil coordinarnos entre todos, pero los logros son geniales. Hace años trabajamos, por ejemplo, en levantar la fiesta de la morchela. La morchela es un hongo comestible bien cotizado en el sur de Chile,
que acá en la zona se da de forma orgánica. Y pucha, era un recurso que si no se comenzaba a pensar y planificar y darle cariño a eso, se iba a sobreexplotar, por ejemplo. O sea, propusimos una fiesta de la morchela para darle como una connotación importante dentro del territorio, y, y sumando y restando, porque siempre en estos procesos hay inconvenientes, hay cosas muy bonitas, hay cosas que te van desgastando, pero sumando y restando, hoy en día, después de varios años, son como 6 años más o menos, se forma la primera cooperativa de recolección sustentable en la comuna de Cochamó, que se basa como primer pilar, perdón, que se basa por ahora en la morchela, pero que se extiende esa mirada a poder sacarle o trabajar en base a otros productos gastronómicos de la zona. Y esta cooperativa es resultado de un trabajo colaborativo, es resultado de personas que se sientan a pensar en este recurso, llamémosle recurso, eh, y se sientan a proyectar a ver qué hacemos, cómo se puede proteger, potenciar, fomentar sosteniblemente. Resultado de eso, hoy día hay una cooperativa que funciona increíble en Llanada Grande. Resultado de este trabajo colaborativo, también está esta red de emprendedores locales en la comuna de Cochamó, que para nosotros es un logro tremendo. Eh, y también esta forma de querer crear una organización diferente que trabaje, que no se dedique netamente al capital, a levantar capital, sino que se dedique realmente al bienestar de este grupo de personas que están dándolo todo y empujando constantemente para que estos trabajos colaborativos, para que esta asociatividad empuje, sea Felipe, cada vez más sólida. Dígame. Felipe, muy interesante la presentación. Podría ser que la dejemos hasta aquí para tocar esos temas, esos desafíos que tú estás planteando en el panel de preguntas para pasar al siguiente expositor Sí, claro que en sí, virtud del tiempo. claro que sí, claro que sí. O bueno, ahí está la presentación, gracias. Sí, la verdad que la presentación era eso, era como el punto de vista de estos tres ejemplos de asociatividad en el territorio. Y nada, como desafío lo podemos plantear ahí en la ronda de preguntas. Desafíos son muchos, yo creo que el principal desafío sigue siendo siempre sentarse a conversar y poder planificar de forma conjunta. Muchas gracias, Felipe Gómez, de la materia de la localidad del destino de Cochamó, y respondiendo a este desafío de la asociatividad, tanto a nivel territorial como a nivel local y como también a nivel empresarial, que es uno de los desafíos que planteamos dentro de este proyecto. Ahora nos pasamos a los siguientes expositores para luego irnos a la ronda de preguntas del público. Tenemos acá presente a las alumnas de Magíster de la Universidad San Sebastián, Gisette Orellana, Belén Parra y Solange Castillo, quienes son egresadas de Ingeniería Comercial, optando al grado en Master of Science in Management, mediante la tesis realizada abordando la brecha de incorporación de más empresas al sello S o sello de sustentabilidad de Cernatur, que muchos de ustedes conocen, que permite garantizar que una empresa, mediante un sello, es sustentable mediante mediante el impacto social, el impacto ambiental, y diferentes otros impactos que puede tener una empresa turística. Entonces, vamos a ver de manera real cómo desde los estudiantes, desde la academia, se lograron abordar y se ven posibilidades de solución a los desafíos en el turismo de montaña que hemos planteado. Adelante, Belén, Gisette, Solange, un gusto tenerla acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Primeramente queríamos pedir si es posible que a nuestra compañera de equipo, Solange Castillo, se le pueda habilitar el tema de audio, por favor. Por mientras voy a compartir pantalla. Ok, ya. Ya estamos. Se está subiendo. Ahí está. Adelante. Éxito.
Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, como muy bien nos presentaron, somos alumnas egresadas de Ingeniería Comercial y nos estamos presentando para el Máster in Management y también el título de Ingeniería Comercial. Y con mis compañeras nos encontramos trabajando en la aplicación metodológica de desafíos de innovación, especialmente en brecha de turismo sustentable, abordando la necesidad de incorporar más empresas al sello S. Como equipo quisimos ser parte de este proyecto, ya que el profesor Humberto Rivas lo presentó en una de nuestras clases del magíster y consideramos que era un tema con un enfoque súper interesante en el cual sentíamos que podíamos dar un aporte significativo, ya que sabemos que como país no estamos tan informados en temas de sustentabilidad y que para lograr cambios debemos partir por nosotros mismos. Entonces contactamos al profesor, conversamos acerca de diversas brechas que este proyecto considera y decidimos trabajar la brecha de sustentabilidad y elegimos, como mencionaba anteriormente, incorporar más empresas al sello S, porque esta abarca una gran variedad de aspectos que nos interesaba indagar y también aportar en este, y también luego de estudiar los destinos que estaban propuestos, decidimos trabajar en San José de Maipo. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos que ninguna empresa al día de hoy se encuentra adscrita a este sello, lo que fue aún más interesante para nosotros poder investigarlo. Y el motivo de esta investigación es conocer las razones por qué los empresarios del sector de San José de Maipo no postulan a la distinción de turismo sustentable, o más conocida como el sello S, la cual certifica a empresas que sean del rubro de alojamiento, tour operadores y agencias de viajes que estén realizando cambios o mejoras en sus empresas, las cuales contribuyen al medio ambiente y también a la sustentabilidad. También, ¿cómo lo hicimos? Fue identificando factores que favorecen o dificultan a su implementación y qué aspectos generan las condiciones para que las empresas puedan optarlo, ya que también nos encontramos que hoy en día a nivel nacional existen menos de 200 empresas que se encuentran con esta certificación vigente. Y ahora le vamos a dar a conocer el proceso metodológico que llevamos a cabo en esta investigación. Bueno, el proceso metodológico de esta investigación fue principalmente la realización de encuestas a los empresarios del rubro que el sello S requiere para otorgar esta certificación, y nosotras contactamos a más de 150 empresas vía telefónica. Estos contactos los obtuvimos directamente de una base de datos, la cual nos facilitó la Cámara de Turismo de San José de Maipo. La verdad, al comienzo hicimos solamente los envíos de los correos electrónicos, pero no obtuvimos mayores respuestas, por lo que decidimos contactarlos vía telefónica con cada una de las empresas del sector, contarles un poco del proyecto en el cual nosotras nos encontrábamos trabajando, y la investigación que nosotros estábamos realizando era como parte de nuestra tesis. Posterior a esto hicimos como nuevamente el envío de los correos electrónicos, indicando los pasos a seguir para que pudieran contestar esta encuesta, mencionando además que lo interesante de esto es que ninguna empresa de San José de Maipo se encontraba registrada con el sello S hasta la fecha de hoy. Y para complementar esta investigación, y con el fin también de comparar de cierta manera como los resultados que obtuvimos, quisimos entrevistar a empresas de distintas regiones del país con la condición de que ellos tuvieran la certificación vigente hasta la fecha. Esta información la obtuvimos desde el sitio web de Cernatur, y las preguntas que nosotros le realizamos en ambos casos fueron principalmente orientadas en poder conocer los beneficios que las empresas percibían al contar con este sello, y también conocer su opinión frente a este sello. La verdad, para nosotras igual fue un poco difícil lograr recopilar la información que necesitábamos para llevar a cabo esta investigación, ya que durante el proceso nos encontramos con que algunas de las empresas con las que nosotros contactábamos no seguían en funcionamiento, estaban cerradas temporalmente, algunas habían cambiado su nombre o su giro, lo cual igual hacía nuestro universo investigativo que se redujera. Otro factor importante igual fue el tema de la desactualización que existe en las páginas electrónicas de las empresas, ya que nos pasó igual que a veces no existían los correos electrónicos o los números de teléfonos que ellos publicaban, no eran los que correspondían, lo cual igual hizo más difícil poder como sumar más empresas a esta investigación.
Bueno, para finalizar con nuestra presentación, queremos dar a conocer nuestra opinión en base a lo estudiado anteriormente, mediante el cual obtuvimos 3 grandes conclusiones. Que el nivel sociocultural es altamente influyente a la hora de la toma de decisiones, y eso repercute notablemente en las preferencias de cada individuo, y por lo tanto debería ser priorización realizar un cambio a nivel sociocultural. Y para poder lograrlo es necesario fomentar la educación sustentable y crear instancias para esto. También otro factor que influye es la desinformación con respecto a diferentes temas, en especial en lo que respecta a la certificación del sello S, porque es realmente preocupante, puesto que se asumen hechos que no son del todo ciertos, y no son del verídico, y eso lleva a que las empresas tengan desinformación, y lleva a casos que las empresas no postulen por su pensamiento. Otro punto muy importante es el cambio climático, que ya no es noticia nueva ni novedad a nivel mundial, y la poca concientización que tiene el ser humano ha provocado grandes cambios y no necesariamente positivos. Es por esto que es responsabilidad de cada uno tomar las decisiones pertinentes para hacer de esto negativo un cambio positivo. Como conclusión, queríamos dar gracias por la atención, por la instancia de participación que se nos entregó. También queríamos agradecer enormemente la invitación y la gestión realizada y el apoyo que nos han brindado desde el momento uno a nuestro mentor, que ha sido don Humberto Rivas. Ha sido una experiencia grata, un tanto difícil y dificultosa, pero que como estudiantes nos ha dejado una enseñanza tremenda, y que el tema de sustentabilidad debería ser un tema mucho más tocado y más manejado por todas las personas, y no solamente por aquellas que se dedican a esto. Gracias. Muchas gracias, Belén, Solange y Gisette por su presentación en el marco de uno de los desafíos que hemos planteado. Les pido si pueden dejar de compartir la pantalla, ahí está. Muy dinámica su presentación, y que va, digamos, que la metodología aplicada desde su investigación para proponer estas propuestas de solución fue hablada directamente con los empresarios del sector, con los empresarios que son y con los emprendedores del sector, y la brecha que tenemos en cuanto a la sustentabilidad en nuestro país. Ahora invitaré a todos los panelistas a prender sus cámaras para pasar a la ronda de preguntas. Hay un par de preguntas en el icono de question and answer, que está al lado inferior izquierdo de su pantalla. Hay una primera pregunta que yo creo que es interesante ver la visión que se tiene desde el punto de vista internacional y luego desde el nacional con Humberto y Felipe. Si existe una pregunta de Héctor, si existe alguna estrategia o plan para poder renegociar privilegios que tienen las diferentes industrias que coexisten con la montaña, con el sector turismo, porque acá plantea Héctor que la expansión de otras industrias en forma general tiende a arruinar las condiciones naturales de los lugares más importantes para el futuro del turismo. ¿Cómo, de cierta forma, resumiendo la pregunta, existe algún plan, alguna estrategia que se ha implementado tanto en Andorra como en Cochamó como en Chile para el profesor Humberto, de esta conversación con otros sectores productivos que también son importantes y relevantes? Marc o Humberto. Felipe. Sí, yo puedo aportar. No sé, parece que no tengo video, no sé por qué. Pero se ve tu cara. Me Adelante. veo. Ah, ok. Sí, bueno, interesante pregunta. Siempre esta pregunta en este tipo de eventos ha sido difícil de enfrentar en la respuesta. Primero porque efectivamente todos sabemos, ¿verdad?, que en la vocación productiva de los territorios cordilleranos, la minería, al igual que el turismo, por supuesto, y otras actividades como la industria forestal, forman parte, ¿verdad?, de la componente territorial con la cual hay que trabajar. Así que yo diría que ese es un aspecto clave, sobre todo en un país que tiene su principal ingreso en este tipo de industria.
la industria extractiva. Lo segundo que quise decir es que efectivamente, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la estrategia? Probablemente la respuesta desde la mirada del turismo queda absolutamente insuficiente, porque esta no es una estrategia a abordar desde un punto de vista sectorial. Durante todos los años en que hemos trabajado en distintos territorios, a distintas escalas, a escala local, a escala regional o a escala interregional, sin duda que la vinculación, la compatibilidad entre sectores productivos ha sido un tema permanente. Probablemente en otros países efectivamente la legislación territorial permite y actúa sobre la base de prioridades establecidas, ¿verdad?, respecto a las vocaciones productivas, y es posible generar algún mecanismo de regulación en el uso. En el caso de Chile, en las zonas rurales, no existe ordenamiento territorial. Por lo tanto, el gran desafío aquí, el gran problema que estamos enfrentando permanentemente cuando hablamos de esta temática, es cómo articulamos los esfuerzos, ¿verdad?, de este tipo de sectores que apuntan a generar nuevos usos en el territorio, usos sostenibles en el muy largo plazo, con otros usos que están priorizados, ¿verdad?, en la matriz económica nacional. Y la solución, que no es fácil, parece venir de la experiencia también internacional, que es el manejo, primero manejo integrado del territorio, en estrategias territoriales planificadas, planes de ordenamiento territorial, a partir, ¿verdad?, de una, yo diría, consensualización, una vinculación de acuerdo respecto de cuál es el uso o cuáles son los usos de los. En el caso del borde costero, por ejemplo, hace muchos años atrás se generó un trabajo con la Armada y distintos sectores productivos precisamente para generar una política que permitiera compatibilizar actividades en el borde, sobre todo en el borde mar. Esa misma metodología y esa misma dinámica y ese mismo desafío, por lo tanto, pareciera ser una absoluta necesidad en las zonas de montaña. Sin duda, hemos avanzado algo y logrado de alguna manera generar una contrastación en la discusión económica, sociocultural y ambiental que nos impone el tema de la sostenibilidad a partir de los estudios de impacto ambiental, que tienen una componente, por supuesto, de evaluación, donde la variable turismo y paisaje es importante. Pero aún es insuficiente si uno piensa que lo que necesitamos, en definitiva, como se plantea la pregunta, es generar una estrategia de planificación integrada, donde se vincule no solamente el aspecto económico, sino también los aspectos de sostenibilidad, y ahí el turismo tendrá que tener, sin duda, una mayor oportunidad para discutir en términos territoriales las vocaciones de uso que permitan generar sostenibilidad en sus actividades. Gracias, Humberto. Marc, ¿cuál es la visión de Andorra de esta pregunta? Poco añadiré que el profesor, la verdad que lo expuesto es uno de los grandes retos y algo tan complicado, La verdad que bueno, pues un poco casos que se dan, ¿no?, que realmente pues a lo mejor la explotación o el desarrollo territorial viene basado en una zona, en una actividad productiva, luego aparece otra que tiene un potencial para otro sector y que a veces algunos días pues, son incompatibles dentro del mismo territorio, ¿no? Y de aquí lo he expuesto en la necesidad de la ordenación del territorio. En realidad, pues, y es la confrontación que sale en muchos territorios, ¿no?, con esta transformación o incluso con esta globalización, donde pueden entrar en conflicto en un mismo territorio pues, de sectores económicos en un inicio que pueden parecer contradictorios, pero que a la vez el mismo territorio es necesario. Es innegable en vuestro caso el tema de la minería, en nuestro caso algunos otros aspectos. En nuestro caso, al ser un país pequeño, el conflicto viene, por ejemplo, en el desarrollo urbanístico, ¿no?, en un entorno tan frágil y natural como el nuestro, pero al ser un país tan pequeño, no puede ser un parque natural, porque alguien tiene que vivir Entonces, este equilibrio, ¿no?, entre el desarrollo de ciertos sectores y otros que en un inicio o en algunos puntos pueden entrar en conflicto, es primordial esta ordenación del territorio que los haga compatibles, porque justamente, como apuntaba el profesor, son necesarios y justamente lo necesario es distinguir dónde cada desarrollo o cada sector se puede desarrollar para que justamente no entren en conflicto. Entonces sí que es evidente, y hay ciertos
sectores o actividades que siempre van a ser incompatibles y por lo tanto hay que fomentar esta transición y este cambio de paradigma y justamente pues intentar balancear este peso a nivel del desarrollo económico en el territorio, pero la clave, y es algo tan sencillo y tan complicado a la vez, porque pasa por algo que ha salido durante el texto, durante la jornada, que es el diálogo, el consenso y el trabajo compartido entre estos diferentes actores, que justamente es lo que realmente es complicado encontrar estos mecanismos de diálogo, estos mecanismos de consenso, cuando justamente estamos acostumbrados a trabajar todo pues, a nivel sectorial, a nivel de estratos, pues la administración pública por un lado, el sector privado por otro, y es el gran reto de la sostenibilidad, ¿no? Esta visión holística integral de cómo la pasamos del discurso a mecanismos realmente efectivos sobre el territorio para encontrar este desarrollo consensuado, porque al final cuando pones la gente a hablar sobre el territorio desde sus puntos de vista, pues las visiones opuestas acaban siempre en algún punto de encuentro y realmente pues no estamos tan alejados. Pero realmente trasladar esto a mecanismos y a elementos que tengan el impacto, ¿no? O que implementen esta visión es el gran reto y es en lo que estamos, yo creo, a nivel de la mayoría de territorios del mundo en la aplicación del desarrollo sostenible. Si me permite agregar dos aspectos. Adelante, que habitualmente enfrenta desde la investigación o desde la gestión de cualquier sector público o privado. Yo diría que hay dos aspectos que aquí también en Chile debemos profundizar y creo que son dos desafíos. Uno es entender el destino turístico como una unidad integrada, donde efectivamente hay distintas actividades, pero esta mirada de destino es algo que todavía está muy pendiente en nuestra vinculación con las comunidades locales desde la mirada y desde la óptica de la gestión municipal. O sea, el Pladeco es un instrumento de gestión de destino turístico como lo es un Pladetour para la parte sectorial, y creo que ahí hay un tema sobre el cual tenemos que seguir avanzando. O sea, la gestión, el fortalecimiento de la gestión local, aquí es clave para poder generar una discusión, ¿verdad? Para compatibilizar la línea productiva que tiene cada territorio. Si la discusión se centra solo en algunos aspectos básicamente económicos y no se mira aquí la gobernanza y la gestión de ese destino, efectivamente no vamos a avanzar. Y lo segundo que tiene que ver con la mirada económica es que cuando hablamos desde el turismo, muchas veces hablamos de los turistas que llegan o de un poco cierta mirada a veces muy romántica de la actividad. Y creo que todavía nos falta seguir avanzando en tener instrumentos de medición de la actividad turística que permitan a lo menos competir favorablemente con los instrumentos económicos con los cuales sí se miden otros sectores. En el turismo habitualmente nos medimos por las llegadas, pero pocas veces nos medimos por el impacto en la comunidad local, en el bienestar local, que probablemente no tiene un valor económico, pero tiene un tremendo valor para ocupar y para generar una identidad y una permanencia en el territorio. Pocas veces sabemos cuánta inversión turística, cuál es el monto de inversión turística física instalada en el territorio, o sea, la inversión bruta de capital fijo instalado. Cuando hablamos de lo forestal, cuando hablamos de lo minero, aparece inmediatamente. ¿Cuánto empleo genera? Inmediatamente aparece el dato. Pocas veces tenemos ese dato duro, por decir, como se dice habitualmente, a nivel específico. Sabemos más, de hecho, cuántos turistas ingresan a Chile que cuántos turistas ingresan a cualquiera de los 3 destinos con los que estamos trabajando en este piloto. Entonces, pareciera que necesitamos seguir avanzando, más investigación a escala local, más información y, por supuesto, antecedentes que nos permitan medir el impacto favorable de la actividad turística, no solamente en términos económicos, sino también desde el punto de vista social para las comunidades residentes. Creo que eso empieza a ayudar a poner también la balanza en otro tipo de equilibrio, como decía Marc. Sí, bueno, gracias Humberto y Marc por esa visión y esa pincelada bastante importante de la gestión turística, en este caso en zonas de montaña, pero que también puede ser extrapolable. En ese sentido, respondiendo un poco a esa necesidad desde el programa Transforma Turismo,
y que también se pilotó en la comuna de Cochamó y ahora se está pilotando, o sea, se está implementando, digo, en la comuna de San José de Maipo. Se está aplicando el índice de saturación de destinos turísticos, que no es un índice de capacidad de carga, pero nos da ciertas luces y ciertos elementos de cómo el destino se comporta frente a la llegada de turistas. Sin embargo, este obviamente es un instrumento más que debe ser conversado y trabajado con toda la comunidad. Pasándonos a la siguiente pregunta, pero también muy relacionada, y aquí también entra en la conversación Felipe, que la pregunta es cómo se determina la capacidad de carga del destino, cómo la determinaron, y un poco también las visiones desde Humberto y Marc respecto a esa capacidad de carga. Adelante, Felipe. Ya. En lo particular con Cochamó, esta capacidad de carga se determina a través de un estudio que se realizó en 2009 por una universidad de Barcelona, por la Facultad de Geografía de la Universidad de Barcelona. Trabajando con geógrafos chilenos también. Desde ahí, desde ese estudio se determina la capacidad de carga, cuántas son las personas que pueden transitar por este sendero, cuántas son las personas que pueden pernoctar también en el Valle de Cochamó. Estamos hablando de que en Cochamó, antes de que se estableciera esta capacidad de carga, los números llegaron a 13.000 visitantes por temporada, entendiendo que las temporadas son enero, febrero, diciembre, enero, febrero, marzo, parte de marzo. 13.000 visitantes por temporada a un valle en donde tenés que caminar 5 horas para poder llegar, harto. O sea, es una buena capacidad de carga, perdón, una buena cantidad de gente. La comuna de Cochamó, en total, estas 400.000 hectáreas que tiene la comuna de Cochamó, abarca a 4.000 personas. Nosotros somos 4.000 habitantes dentro de la comuna entera, contemplando Cochamó, Río Puelo, el estuario, el resto de la cordillera, Paso al León, Llanada Grande, Segundo Corral. Somos 4.000 habitantes y en temporada, en un par de meses, entraban estos 13.000. Las proyecciones que existían en un par de años más era que iba a superar las 30.000 visitas en temporada y mucho más quizás. Por eso la capacidad de carga fue el llegar a ese número, que no tengo el número exacto de verdad, pero llegar a ese número, llegar a esa capacidad de carga fue un logro tremendo. Y eso, bueno, fue un estudio realizado hace ya varios años, que tomó un poco también implementarlo. Todas las transformaciones, todos los cambios son difíciles de implementar siempre. Pero eso, el índice de saturación es algo que suma también, y sin lugar a dudas, como tú decías, Nicolás, son 2 instrumentos que van sumando, y claro, hay harto más que pueden levantar. Pues, o sea, la capacidad de carga es un gran inicio, es un gran hito, pero es un desafío constante estar levantando estos números que faltan todo el tiempo. La cantidad de personas, hay más entradas también a este valle de Cochamó. El más aventurero puede cruzar la cordillera y entrar sin registrarse. Entonces hay hartos instrumentos más que faltan y se pueden gestionar para que se siga trabajando en este levantamiento de información que tanto nos sirve para poder proyectar, planificar, sentarnos a conversar con números. Humberto, Marc, bueno, Okay. voy a comentar, voy a hacer un disclaimer en este caso. Esta va a ser la última pregunta que va a ser contestada en el panel, ya que llevamos un poquito menos de 2 horas. Sin embargo, cada una de las preguntas van a ser, las vamos a responder de manera personal, y también las presentaciones se van a enviar. Así que con esta pregunta acerca de la capacidad de carga, de experiencias nacionales o internacionales para determinarlo, y otras variables, estamos en esa conversación. Humberto, Marc, ¿partimos por Marc o por Humberto? Como quieras, si quieres, nuestro invitado. Partamos primero, con el invitado. Con nuestro Humberto, invitado, sí, pues. este mismo primero. Dale, Humberto.
En este caso tengo Bueno, menos añadir gracias. por mi parte. Mira, bueno, agradezco la pregunta porque creo que es para otra reflexión. Los estudios de capacidad de carga hoy día ya son bastante antiguos y surgen desde la agricultura, desde la búsqueda de verdad de cuál es la capacidad de carga efectivamente para la producción pecuaria o agrícola. En turismo, por supuesto, se han aplicado y creo que es como bien decía anteriormente Felipe, es un instrumento que hay que tratar, por supuesto, de implementarlo en aquellas áreas que sea factible y tiende a dar, por supuesto, un dato, un registro cuantitativo. Pero es un instrumento más. Yo diría que tal vez lo que nos está hoy día requiriendo en términos de un nuevo desafío es que a partir de este tipo de instrumento, cuando uno llega a medidas cuantitativas, podamos establecer a lo menos dos aspectos que están relacionados también al concepto de capacidad de carga en su origen, digamos. La capacidad de carga en términos de cuántos turistas hacen cómodo para otros turistas la permanencia en un destino que no quiere ser masivo, como son los destinos de montaña. O sea, es una capacidad de carga que tiene un apellido en la metodología, la capacidad de carga psicológica. Si yo voy a un destino de montaña, yo no espero encontrarme con el mismo volumen de turistas por metro cuadrado que me voy a encontrar en la playa. Entonces yo creo que hay un tema en el cual vamos a tener que trabajar mucho más intensamente en estos indicadores cuantitativos, que es efectivamente la mirada psicosocial, porque además está el destino con sus residentes que también aspiran a tener, también en el verano, un verano, ¿verdad?, con cierta regulación de carga. Y por otra parte, y tal vez no lo más importante, creo yo, pero sí es lo que en los estudios de desarrollo turístico desde muchos años aparece como clave, es la gestión de carga. Y para eso necesitamos trabajar. Y tiene que ver con lo que comentábamos anteriormente. ¿Cuál es la capacidad de gestión que tiene un municipio en Cochamó, en San José de Maipo o en el Alto Colchagua para gestionar el tipo de turismo que quiere? Y vuelvo entonces a tal vez algo que en los últimos años me ha dado mucha insistencia en mis comentarios, es la necesidad de fortalecer las competencias locales para poder gestionar, que es el equivalente a lo que hizo la CONAF con los parques nacionales. En la misma medida que estaba ingresando el turista, la Corporación Nacional Forestal fue generando competencias para poder administrar las áreas protegidas y tener cargas adecuadas a la biología, a la capacidad del ecosistema. Exactamente en las zonas de montaña, en cuencas hidrográficas que están sometidas a un cambio climático crítico y con una permanente fragilidad que se va incrementando por esa situación, pareciera necesario, diría que debiéramos, por supuesto, introducir indicadores económicos, cuantitativos, índice de saturación, mediciones de capacidad de carga física, pero a lo menos con estos dos aspectos adicionales. La necesidad de entender que nuestro visitante no quiere masificación si busca un destino de montaña, y eso significa entonces regular capacidad de acogida vía medición, ¿cómo se llama?, limitaciones a la urbanización, por ejemplo, a modo de estrategia como se ha hecho en otros países. Y lo segundo, incrementar la capacidad de competencia que tienen nuestros funcionarios locales para poder abordar este desafío. Porque esto implica asumir entonces esta capacidad de carga en el contexto de un instrumento mayor que, vuelvo a insistir, son los planes de desarrollo, los planes de gestión de destino. De otra manera, la capacidad de carga no pasa de ser un número, un dato suelto, si uno no lo asocia a una competencia para administrar el territorio y a una planificación de largo plazo. Lo que hace, sin duda, más complejo la solución, pero creo que por la vía del número suelto o número o indicador independiente, uno se puede quedar con la satisfacción de a lo mejor puede regular un poco el uso en un sitio, pero no genera desarrollo turístico a largo plazo. Cierto. Aquí por mi parte solo añadir, pues eso, en nuestro lado también está el orden del día, justamente lo que se apuntaba, ¿no? El hecho de el efecto post pandemia de sobrefrecuentación en varios espacios naturales o destinos de montaña, pues realmente ha levantado de nuevo el revuelo y el debate público de la necesidad o no de implementar capacidades de carga y limitar accesos en ciertas zonas. Aquí el aspecto, yo por un lado creo que es tremendamente necesario, sobre todo para conocer el potencial de cada zona a nivel de resiliencia en frente a varios riesgos de pérdida de biodiversidad, cambio climático, etcétera.
pero levanta otro tema que hasta ahora no estaba en el orden del día y para mí es especialmente importante, y en gran parte de los ejemplos que os ponía era el de la monitorización y el del conocer qué está pasando. Es decir, sin saber con datos, bueno, tenemos percepciones, ¿no? Tenemos la percepción de que ahora hay más gente, tenemos la percepción de que ahora hay un mayor impacto o mayor erosión en dichos caminos, una pérdida de diversidad, pero si realmente no monitorizas y no tenemos estos datos reales, la toma de decisiones o la implementación de medidas es totalmente imposible. Es imposible. Y tanto por un lado, porque para tomar decisiones valientes, el decisor, ¿no? La administración pública necesita estos datos que sean objetivos y claros y no que sean basados en percepciones o en opiniones. Y por el otro nos obliga, ¿no? El hecho de tener esta necesidad de monitorizar y de poner números y conocer bien estas dinámicas es lo que nos permite que, por un lado, a veces percepciones, pues en realidad hay ves que hay patrones detrás un poco diferentes a lo que nos pensábamos y por otro son totalmente necesarios para que estas medidas que implementemos sean necesarias o evitar casos que tenemos de maladaptación, de porque cierto territorio lo ha hecho, pues ahora lo tenemos que hacer todos en este punto y en cada caso pues, los contextos son diferentes. Yo por mi parte decía que pues, está bien, o por nuestra parte es un buen momento porque nos está haciendo poner sobre la mesa desde el punto de vista de los científicos o de los que trabajamos de la base del desarrollo sustentable, el poner estas herramientas en práctica y por otro poner sobre la mesa la necesidad de poner en práctica sistemas de seguimiento, de monitorización y conocimiento de lo que nos está pasando en nuestras montañas y en nuestros destinos, que es primordial para poder tomar decisiones y planificar a corto y medio plazo. Sí, yo quisiera, Nicolás, un comentario muy breve a propósito del Código Ético Mundial del Turismo, ¿no? En uno de sus párrafos dice que el sector turismo, para ser sostenible y sobre todo en ecosistemas frágiles, deberá aprender a tener limitaciones. Y probablemente eso es una nueva forma de pensar muchas veces en esos destinos, como decía Marc, sobre todo cuando hemos escuchado hasta el 2019 un fuerte discurso mundial sobre la turismofobia, la turificación, que la verdad es que nadie quisiera que se fuera parte del discurso permanente, sino más bien una situación que ocurre, pero que hay que abordar y gestionar. Bueno, muchas gracias Humberto, muchas gracias Marc, muchas gracias a todos por su participación en este evento, en este webinar. Pudimos ver bueno, el proyecto Desafíos de Innovación, no se olviden de la página web desafíos.transformaturismo.cl, conocer cómo se incuban, cómo surgen con modelos y metodologías interesantes, soluciones a problemáticas reales de la misma montaña y del turismo de montaña, y cómo el desafío de la asociatividad va resolviendo, y la solución a este va resolviendo ciertas problemáticas y ciertos problemas, y que se produzcan ciertas conversaciones en los territorios de montaña. Entonces, con esos aprendizajes nos vamos, le enviaremos las presentaciones a todos. Saludos Mario Andorra, saludos Humberto a la Universidad San Sebastián. Muchas gracias. Transforma Turismo, agradecer a todos y en nombre de la gobernanza de Transforma Turismo también, agradecerlo y invitarlos a participar en la siguiente instancia. Así que con eso nos despedimos y muchas gracias. Nicolás. Muchas gracias, Marc, muchas gracias. Muy bien. Un placer. A nuestras queridas felicitaciones a nuestras alumnas también por su trabajo. También muchas gracias Belén, Solange, Lisette. Muchas gracias. Sí, interesante trabajo. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. Adiós. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, Marc, casi, ¿no? Bueno, sí, casi aquí nos vamos a cenar ya. Ok, hablaremos posteriormente. Gracias.